estamos, perfecto, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a los que nos están ayudando técnicamente en esto. Está acá presente la presidenta de la Comisión de Salud, María Laura, y está también Mariana Larroque, que es la autora del proyecto. No veo, pero supongo que está presente también, además de las diputadas, que está presente nuestra ministra de las Mujeres, Género y Disidencias. ¿Está presente? ¿Me pueden decir? Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces damos comienzo al tratamiento de este proyecto y me parece que sería importante que en esta comisión comience hablando Mariana Larroque, que es la autora del proyecto. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, genial. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme compartir unas palabras. Muchísimas gracias a la presencia de la ministra de las Mujeres y de Género y de Diversidades. Y también creo que está Sabrina, ¿no?, que es la directora del Ministerio de Salud de Equidad de Género. Bueno, la verdad es que agradecemos muchísimo la presencia, agradecemos muchísimo que en este contexto tan adverso, en el que están trabajando tanto, en el que están en el territorio llevando soluciones concretas a los bonaerenses y a las bonaerenses, bonaerenses y bonaerenses, los y las bonaerenses, sean el espacio para venir a conversar con nosotros y nosotras, las legisladores y las legisladoras de la provincia, sobre un tema que es muy importante y que también en este momento de pandemia tuvo... Preguntale acá a Virginia lo dice, y después mandamos como para que lo hagan todos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Comisiones Legislativas tiene abierto el micrófono, por eso estamos escuchándolo de ellos. Bueno, perdón. Bueno, decía que la violencia obstétrica es un tema que nos afecta a todas las mujeres, es transversal a toda la sociedad, y aún en este momento de pandemia, en este momento tan particular, se ha registrado una agudización de esta problemática, debido a que muchas veces se exacerban protocolos o se toman medidas que no son las pautadas por el Ministerio de Salud. Por supuesto que hay un protocolo especial para el parto en contexto de pandemia, y hay una cantidad de medidas que hay que tomar, pero se está registrando que se están tomando medidas excesivas, que no son las que pauta el Ministerio de Salud, y entonces acá se vuelve a poner en evidencia que hay una situación en la que cualquier acontecimiento, una violencia que ya está instalada y que con un acontecimiento como este, que obviamente es absolutamente, es un momento muy especial y de emergencia, pero bueno, en virtud de eso se vuelven y se retroceden en muchos derechos que ya estaban establecidos por la Ley Nacional de Parto Humanizado. Voy a hacer un breve recorrido del proyecto. Nosotros lo presentamos en mayo del 2018. Es un proyecto que anteriormente, el pedido de adhesión, lo habían presentado varios diputados y diputadas de las diferentes fuerzas políticas. El año pasado nosotros conseguimos el despacho de la Comisión de Salud. No sé si está Alejandra Lordén. Bueno, se debe acordar, Alejandra, si estás por ahí, Ale, las discusiones que tuvimos respecto de la aprobación, porque hay una cuestión técnico-jurídica que probablemente vaya a salir y por eso la menciono, que es que al ser un proyecto nacional no hace falta que las provincias adhieran, porque ya rige al estar aprobado a nivel nacional. Las provincias adhirieron, en este momento somos solamente 3 provincias de toda la Argentina las que no adherimos al proyecto de parto humanizado. Somos Catamarca, Formosa y la provincia de Buenos Aires. Por eso nos parece que ya trasciende una cuestión técnica y que es más bien una cuestión política. Que es necesario para nosotras, para las mujeres de la provincia de Buenos Aires, contar con esta herramienta. La violencia obstétrica sabemos de qué se trata.
como decía antes, es una violencia sistémica, es una violencia transversal a toda la sociedad, es una violencia que afecta a todas las mujeres y que por supuesto también tiene consecuencias sobre los recién nacidos y las recién nacidas. Es una violencia muchas veces invisible, a veces parecería que no practicar violencia obstétrica es simplemente no maltratar a la mujer en el momento del parto, no insultarla, no agraviarla. Por supuesto que eso es una violencia clarísima y grave, pero hay muchísimas otras formas de violencias que, amparadas en razones médicas, se terminan practicando sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, algunas intervenciones que no son necesarias y que no están justificadas médicamente. Es una violencia que tiene que ver con el concepto que se tiene, con un concepto que tiene que ver con que la mujer no puede ser la protagonista del parto, con creer que la mujer es una tabula rasa despojada de saberes, que no se puede guiar por lo que su cuerpo le indica. Digamos, el parto es un hecho fisiológico, entonces el cuerpo de las mujeres y las mujeres estamos preparadas para parir, y el hecho de que se haya institucionalizado tanto y que se haya medicalizado por demás y que se haya intervenido tanto, a veces termina hasta despojándonos a las propias mujeres de nuestros propios cuerpos. Entonces, por ese motivo nos parece que es fundamental contar con esta herramienta, porque hace al empoderamiento de las mujeres, hace a que el momento del nacimiento, el momento de parir, el momento que para muchísimas mujeres es un momento sagrado, muchas veces se termina convirtiendo en un momento traumático, dramático y doloroso. Por eso es necesario la visibilización de estos temas, y por eso valoro tanto, y creo que todas las diputadas aquí presentes valoramos tanto, que en primer lugar tener una ministra de un Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, tener un Ministerio de Salud con perspectiva de género, y que además se estén haciendo este momento para poner en agenda este tema que es tan importante. Así que valoramos muchísimo la voluntad política de ellas, de la ministra y de la directora Sabrina Balaña, y por supuesto de nuestro gobernador, que ya se manifestó y que por supuesto tuvo la decisión política de crear el ministerio. Para cerrar, porque lo más interesante va a ser escuchar a la ministra, a las compañeras, a Sabrina, la ministra, hay una frase que recogí seguramente de alguna compañera en las tantas charlas de las que participé sobre el tema, que tiene que ver con hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde ha llegado el capitalismo. Se volvió necesario humanizar aquel acto tan humano como es el nacimiento de un hijo, digo, como es la llegada de la vida de un ser humano. Entonces, hemos llegado a tener, a mí me gusta más hablar de parto respetado, pero el proyecto se llama Parto Humanizado porque justamente se trata de eso, de humanizar aquello que hemos deshumanizado, que se ha deshumanizado, y que aún con toda la resistencia que tuvimos, en muchos casos hemos naturalizado esa deshumanización. Por eso creo que en este contexto tan particular es necesario reflexionar y pensar sobre esto y sobre todas aquellas cosas que hemos deshumanizado y que hemos naturalizado en esa deshumanización. Les agradezco muchísimo y me enorgullece poder compartir esta charla con la ministra y con el resto de las compañeras. Muchísimas gracias, María Laura, por haber generado este espacio, me parece que es fundamental. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, si les parece entonces, al iniciar de una manera tan traumática como empezó, la verdad es que no podía ni escucharla, ni veía quiénes estaban. Digo, vamos a agradecerte las palabras, Mariana, porque creo que está claramente explicado el sentido de este proyecto, de qué se trata este proyecto. En todo caso agregaría, y por supuesto no tenía pensado esto es un parto humanizado, pero también de una humanidad o de una humanización que no es la blanca, la macho, la etnocéntrica que tanto desprecio ha tenido sobre
las mujeres. Así que no pariremos más con dolor, nadie parirá más con dolor, o al menos los dolores no van a ser los del patriarcado, ¿no? Y en la decisión del Estado para garantizar esto, en la presencia de nuestra directora Balaña, de nuestra ministra, es fundamental. Yo le daría la palabra a María Laura como presidenta de la Comisión de Salud. Es la primera vez en el año que trabajan estas dos comisiones juntas, así que estamos empezando también el año legislativo en estos últimos meses, así que la verdad es que también celebrar esto, ¿no? Así que María Laura, si te parece, tomás la palabra, le damos la palabra luego a nuestra directora Sabrina Balaña, tan importante una perspectiva de género desde salud, ¿no? O sea, muchas veces cooptado por los modelos médicos hegemónicos en los cuales la perspectiva de género es, sí está, es a veces una parte para lo correcto. Así que creemos que en este ministerio claramente hay otra mirada y finalmente cerramos esta primera parte con la ministra para luego abrir a las preguntas o observaciones. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos, porque bueno, hoy nos acompañan dos compañeros diputados, tanto Diego como Claudio, que se sumaron a esta charla. En primer lugar, agradecerles a todas las legisladoras que también se hicieron el tiempo de hoy participar, digo, de compartir, digo, con Estela. La verdad que nos pareció fundamental a Florencia y a mí, una vez que Estela nos propuso hacer este encuentro, poder estar todas, más allá de los espacios políticos que militamos, porque bueno, últimamente desde el área de salud, transitando una pandemia, pero creo que esto es fundamental y como nos explicaba la ministra, en estos tiempos de aislamiento es un tema que no hay que postergar para darle tratamiento. Así que agradecerles, bueno, a todas y a todos, a Sabrina también, agradecerle que gracias a la predisposición de nuestro ministro de Salud, hoy Sabrina integra esta mesa en el cual me parece fundamental que dé su visión de hacia dónde vamos, cómo estamos y lo que faltaría hacer, tanto para la ministra como para la directora Sabrina, que sepan que somos un cuerpo de legisladoras que queremos estar a la altura de las circunstancias, de lo que necesite más allá del gobernador, lo que necesiten cada una de ustedes en sus ministerios, y me parece que hay muchas propuestas y muchas ideas y ganas de legislar para todas nuestras mujeres, en especial de la provincia de Buenos Aires. Así que, nada, agradecerles a todas, darles la bienvenida, pero me gustaría, bueno, escuchar a Sabrina y, por supuesto, que nos dé su palabra nuestra compañera ministra. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, porque uno no sabe si la escuchan o no hasta que no ve las caras de... bueno, muchísimas gracias por la invitación. A la diputada Florencia Saintut, a la diputada María Laura Ramírez y Mariana Larroque por invitarme a participar, por invitarnos como ministerio de esta comisión. Con un tema que para nosotros es muy importante, yo lo hablaba con las diputadas y también lo venimos hablando desde el inicio de la gestión con la ministra, con Estela Díaz, con quien desde el primer día se puso también en contacto y a disposición para poder trabajar entre otros temas que son prioritarios para la gestión. Y justamente un poco como comentaba Mariana, la verdad que estamos atravesando una situación compleja en el marco de la pandemia, pero que también refleja las situaciones que aparecen o que empezaron o que aparecieron en relación con lo que tiene que ver con la atención del parto, también refleja algo que ya venía pasando, digamos. No es que solamente se han agudizado en este momento en el contexto de una enfermedad infectocontagiosa, tan contagiosa como es el coronavirus, donde los equipos de salud muchas veces se abroquelan o se cierran mucho más al trabajo con la comunidad, al trabajo con las personas, y eso generan situaciones de, a veces, no garantía de derechos, como es el caso que a veces sucede en relación con la ley de parto respetado, con la implementación de esta ley.
Como decía Mariana, la verdad que para nosotros, si bien la provincia puede empezar y está en su plan de trabajo y su proyecto de gestión, trabajar en la implementación de esta ley de manera fuerte y contundente, en especial con los equipos de los hospitales públicos provinciales, pero también los municipales y también los prestadores privados, la verdad que la adhesión a la ley nacional, que es un pendiente para esta provincia y que agradezco a Mariana que vuelva a retomarlo con el proyecto, es una muestra de voluntad política frente al tema. Y es un tema que requiere, digamos, de esa voluntad política importante para el trabajo institucional hacia adentro de los equipos. Nosotros venimos trabajando en un plan de implementación de la ley en la provincia, y yo quería ponerle algunos números a eso que Mariana decía respecto a lo que viene un poco a trabajar o a tratar de erradicar la ley de parto respetado, que es la violencia obstétrica. Y la violencia se muestra de diferentes maneras. Justamente hoy más temprano teníamos una reunión con la subsecretaria, con Flavia Delmas y su equipo respecto a qué denuncian las mujeres cuando denuncian violencia obstétrica para poder trabajar también cualitativamente en qué es lo que pasa en los modelos y en los circuitos de atención y de prácticas. Pero nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos, por ejemplo, un porcentaje de cesárea promedio alto, que es del 35,6% hoy, y que viene en aumento. Si tomamos una curva desde 2011 hasta ahora, hasta el 2019, mejor dicho, vemos que viene en aumento. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el porcentaje de acompañamiento durante el parto. Existe en la provincia de Buenos Aires y en todo el país un sistema de información perinatal, donde todas las maternidades cargan información retrospectiva respecto a la atención de cada parto. Y ese sistema nos permite obtener información respecto a lo que pasa durante el parto, por lo menos en algunas dimensiones. Una de ellas es el acompañamiento, y vemos que un 45% de los partos no son acompañados. Ahí es interesante ver por qué, pero entendemos que una de las cuestiones, y que surgió mucho en el contexto de la pandemia, es la restricción a ese acompañamiento, porque justamente no se prioriza ese lugar de acompañamiento que muchas veces las mujeres y personas gestantes requieren, y particularmente en el contexto de pandemia ha pasado que nos ha llegado muchas denuncias o pedidos de intervención de mujeres, ya no como pasaba en otros momentos, ya no solamente luego de que pasa el parto, denunciando de que no la dejaron estar acompañada, sino que ahora en casi todas las situaciones que nos han llegado son situaciones en las cuales todavía no sucedió el parto o la cesárea, se adelantan las mujeres y plantean, sabiendo el contexto y también conociendo sus derechos, que quieren estar acompañadas durante el parto y si eso va a ser permitido, y muchas veces se encuentran con la negativa desde las instituciones. Hoy esa negativa, sobre todo sustentada en el riesgo de contagio en relación con el COVID, pero que es una negativa que ya existía también y que muchas veces los equipos dejan como en un segundo plano la posibilidad de ese acompañamiento. Entonces ahí el acompañamiento muestra distintas cuestiones respecto a cuál es el rol de lo que la mujer necesita, desea en ese momento y qué es lo que prioriza el equipo de salud. Por otro lado, también destacar algo que también está relacionado con lo que es un parto respetado, que es el uso de una técnica que se llama episiotomía, que es el corte del perineo al momento del nacimiento, que seguimos teniendo un porcentaje alto a 2019 del 52,7%. Es una técnica que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente con los equipos durante ese trabajo de parto previo, permitir el trabajo del periné previo, de manera de que no sea necesario ese corte durante el parto propiamente dicho. Y un dato más para agregarles, y tampoco, digamos, inundar de datos, pero que me parecía importante traerlos, lo que tiene que ver con el porcentaje de embarazos no planificados. Nosotros seguimos teniendo en la provincia un porcentaje de embarazo no planificado alto, es decir, mujeres que llegan a parir y no buscaban ese embarazo, que es cerca del 60%. Y asimismo, el porcentaje de mujeres que no venían utilizando un método anticonceptivo, no queriendo quedar embarazadas, que es cerca del 70%, y están persistentemente altos. Entonces ahí vemos distintas cosas en las que sí o sí tenemos como Estado provincial que trabajar fuertemente con los equipos
en relación con el acompañamiento, en relación con las prácticas que no sobreintervengan los cuerpos de las personas gestantes y en relación con garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres y las personas que no quieren quedar embarazadas. Todo eso puede ocurrir en 48 horas en una maternidad. Eso es lo más interesante. Yo hablo mucho con los equipos respecto a esto, ¿no? Las mujeres, las personas gestantes, solemos cuando vamos a parir estar 48, 72 horas internadas en una maternidad. Ese momento es un momento prioritario, así como todo el periodo de control de 9 meses de embarazo, los distintos momentos de un control mensual que hacemos, para poder trabajar tanto en lactancia materna como en la prevención del embarazo no deseado. Es decir, el trabajo del uso del método anticonceptivo y qué pasa que nosotros seguimos teniendo un alto porcentaje de mujeres que no utilizan método anticonceptivo, estando los métodos disponibles y muchas veces lo que no termina pasando es que el método no llega a la mujer que lo necesita. Entonces nosotros un poco venimos trabajando fuertemente en mejorar las prácticas en los equipos, para eso acompañar desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud, en la modificación edilicia necesaria de cada una de las maternidades, porque es algo también a prestar atención para lo que tiene que ver con prestar un servicio de parto respetado, parto humanizado, con el equipamiento necesario. Muchas veces las camillas que hay en los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, provinciales y municipales, no se prestan a poder permitir que la mujer se movilice libremente en la sala de partos o a permitir que la mujer pueda parir sentada, porque la camilla no lo permite. Entonces también hay algo que tiene que ver con el trabajo con los equipos de salud, pero también nosotros como gestión provincial poder contar que los equipos cuenten con los insumos necesarios para que eso esté facilitado, lo mismo que contar con otros elementos como por ejemplo telas, cuerdas, pelotas, que permiten un trabajo de parto más natural, sin tanta intervención, sin necesidad de uso de oxitocina, sin necesidad de uso de medicamentos que aceleren el proceso, muchas veces por los tiempos que las maternidades y los equipos intentan acelerar y que justamente eso genera mayores intervenciones como decíamos antes, la episiotomía o las cesáreas innecesarias, o sea, procesos que podrían ser partos vaginales, pero por un acelerar el proceso terminan siendo cesáreas. Ni que hablar de toda la situación también que se plantea cuando durante lo que es el control de embarazo también se programan cesáreas muchas veces sin dar la posibilidad a esa persona de transcurrir un trabajo de parto. La Organización Mundial de la Salud, y ahí quiero destacar, plantea que un porcentaje de cesáreas acorde a las necesidades, o sea, una cesárea que realmente tenga una indicación médica que existe, es de alrededor del 15%. Nosotros estamos en un porcentaje promedio en la provincia de 35% y en el interior del país ese porcentaje aumenta mucho más, llegando a cerca de un 60 o 70%. Por supuesto que ahí intervienen muchos factores que tienen que ver con la anestesia, el acceso a la anestesia, que tienen que ver con la información con la que cuentan los equipos y con la que cuentan las mujeres respecto a ese momento, pero que ahí hay justamente por eso mucho para trabajar y para pensar. Y también, por otro lado, nosotros no desalentamos la idea de pensar una política punitiva, no es que queremos salir a sancionar profesionales que realizan un exceso de cesáreas o un exceso de técnicas no recomendadas, sino por el contrario, justamente acompañar a esos equipos en mejorar las prácticas y el modelo de atención de trabajo, generando una política pública que contenga muchas de las consignas también del feminismo en este caso, y que están contenidas también para la garantía de derechos en esta ley nacional, que es sencilla, que es muy operativa, pero muy clara respecto a cuáles son todos los derechos de las mujeres, las personas gestantes, las familias y los niños y niñas por nacer. Venimos también planificando, a partir incluso de la adhesión a la ley, en poder elaborar junto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, un protocolo de implementación de esta ley, de manera de puntualizar cuáles son las tareas o las acciones que queremos llevar adelante, de qué manera, con qué recursos vamos a contar, y también, por supuesto, involucrando en una mesa de trabajo a las organizaciones sociales que vienen trabajando hace mucho tiempo este tema,
y que nos interesa participen, porque como le dice muchas veces el ministro Daniel Goyán y el viceministro Nicolás Kreplak a todos los directores y directoras de hospitales, queremos hospitales abiertos a la comunidad. Y para eso hay que trabajar con la comunidad respecto a cuáles son sus necesidades y poder generar modelos de atención y de gestión hospitalaria acordes a eso. Así que simplemente contarles y ponerme a disposición también para el trabajo de esta y otros proyectos legislativos en pos de poder garantizar el derecho de las y los bonaerenses. Bueno, creo que me toca a mí ahora. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Yo no sé si me tienen que hacer señas si están escuchando, porque vieron cómo Ahí nos te pasa. estamos escuchando, Estela, sí. Bueno. Se la palabra a la ministra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, María Laura Ramírez, Florencia Saintut, Mariana Larroque. Gracias también a Sabrina, recién muy interesante su informe y algunos datos que nos daba, que son la verdad que claves para pensar el tema que se está abordando en la Comisión de Salud y Mujeres, ¿no? Porque han llamado a una reunión de comisión conjunta. Creo que esto da cuenta de algo que también venimos haciendo nosotras desde el Poder Ejecutivo, que es una fuerte articulación entre los ministerios, ¿no? Entendemos que un mandato claro que tiene la construcción del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual es la transversalización de la perspectiva de género al conjunto de las políticas de gobierno. Y eso se construye en un diálogo permanente, compartido con las distintas áreas según las temáticas que se estén abordando, pero también con los diálogos interpoderes tan fundamentales. Nosotras de paso comparto con ustedes, algunas ya lo habrán visto, pero constituimos también una mesa de articulación interpoderes donde está sentado el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y allí justamente el tema central es cómo se transversaliza la perspectiva de género, entendiéndolo como una perspectiva de construcción de igualdad, de inclusión, de erradicación de las violencias y las diversas formas de discriminación en todos los poderes del Estado. Y la verdad que hemos tenido 2 reuniones y hemos construido una agenda muy interesante de trabajo y mucha que dialoga también con necesidades de interacción con el Poder Legislativo, así que agradecida por esta invitación y por poder compartir, en particular en torno al tema de parto humanizado, parto respetado, algunos de los temas o alguna perspectiva con la que nosotras vemos esta temática desde el Ministerio de las Mujeres. Tal cual les decía Sabrina Balaña, nosotras ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud sobre este tema. Yo estoy sintiendo, no sé si es un eco de mi voz o es algún micrófono abierto que se escucha sonido ambiente. Si pueden revisar, yo por ahí le voy a bajar un poquitín el volumen, que a veces eso también. Vieron cómo vamos aprendiendo con esto de comunicarnos de esta manera remota, no muteamos, desmuteamos, ponemos el sonido, bueno, estamos así. Pero nos está permitiendo en un contexto como este poder encontrarnos, poder debatir temas tan importantes como el que hoy nos ocupa y además acercarnos, porque nosotras, ustedes se imaginen, ¿no? Construir un ministerio nuevo, no solo un gobierno nuevo a partir de diciembre, sino que un ministerio nuevo, que es un gran desafío. Estamos pudiendo dialogar mucho con todas las áreas de género de todos los municipios de la provincia y eso la verdad que nos acerca un montón. Recién mientras esperaba me traían y firmando muchos convenios del Fondo de Emergencia Especial, que estamos ya llegando a casi de 100 municipios, con una respuesta importante frente a la violencia. De paso comparto porque ahí me venían firmando, bueno, nos lo está posibilitando también las charlas remotas. En concreto, respecto al tema de la adhesión a la Ley Nacional de Parto Respetado, de Parto Humanizado, lo decía Mariana,
no sería necesario. Lo hemos charlado con Sabrina, incluso lo charlamos con el gobernador Axel Kicillof, porque él tenía interés justo cuando vino la semana del parto respetado, que fue en junio, no sé exactamente la fecha, pero fue hace muy poquito, y estábamos viendo algunas acciones que se iban a hacer en ese sentido. Decíamos, bueno, 22 provincias, creo, del país adhirieron, y la verdad que en los términos estrictos de la legislación nuestra no haría falta la adhesión por ley, pero sí desde el punto de vista de la decisión política. Nos parece que nuestra provincia debería, tal cual han hecho prácticamente todas las provincias del país, hacer una adhesión a través de la ley, y esto creo que le da un acto, transformándolo en un acto de voluntad política de respaldar una legislación de estas características, y creo que contribuye también en algo que es central, que es un proceso de institucionalización. No importa quiénes estén, hoy estamos nosotras en esta gestión y tenemos una gran voluntad de llevar a la acción política, a la gestión política de salud, los principios que establece y los procedimientos que establece esta ley, pero lo bueno es que toda la institucionalización posible quede para que esto sea una práctica de siempre, esté quien esté al frente de la gestión, y no de experiencias. Yo después voy a hablar de una experiencia que nos interesa rescatar y que para nosotras es como un horizonte en el tema que nos ocupa. Además, cuando hablamos de parto respetado, de parto humanizado, la verdad que Sabrina decía, es una ley muy sencilla, y yo diría que es casi una ley del orden del sentido común, porque las cuestiones que señala esta legislación es algo que una podría decir, ¿cómo no es eso lo que ocurre? Que a la mujer se le explique lo que le pasa, que se la escuche respecto a lo que quiere o no quiere hacer, que esté acompañada por las personas que ella elija para estar acompañada, que no se hagan sobreintervenciones en relación a la situación del embarazo, parto y puerperio. Serían algunas cuestiones realmente del sentido común, diría uno, y no podría como ser de otra manera la atención en la situación de parto. Sin embargo, nosotras lo que sí tenemos es una medicalización excesiva, y por otro lado algo que es lo que sigue rigiendo a Florencia Saintut en sus palabras iniciales lo decía, ¿no? Sigue todavía rigiendo el sistema en general sanitario, este paradigma médico hegemónico, que es un paradigma en general muy verticalista y también en general muy patriarcal, más allá de quién lo ejerza. Porque sabemos que además la medicina es una profesión que se ha feminizado muchísimo en los últimos años, pero hay algo de este orden que sigue muy presente, y las cifras que nos daba Sabrina de la cantidad de cesáreas y la cantidad de intervenciones que hoy incluso se han puesto como entre paréntesis y en diálogo, porque a partir del COVID y de la necesidad de tratar de no ir tanto al sistema de salud, de tener el sistema de salud muy centrado en cómo responder a la pandemia, pero también en cuidarnos para no contagiarnos, se empieza a repensar, por ejemplo, si son necesarios tantos controles y qué características tienen que tener los controles durante el embarazo. ¿Es necesario usar tanta ecografía? ¿Es necesario usar tanto? Digamos, empiezan estas preguntas a hacerse presentes. Miren, justo en el marco de estos diálogos, yo voy a poner a disposición, no la conocía, hoy me hicieron una entrevista de un portal especializado en tema de parto y cuidados, que tiene una perspectiva muy feminista en su intervención, y me mostraban un trabajo que se hizo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, una mesa que discutió el tema del embarazo, parto y puerperio en contexto de COVID, porque vieron que ha habido muchos debates. En general se dice que no son personas de riesgo las personas embarazadas, no hay prueba de que haya transmisión vertical, hay todo un tema en torno a la lactancia, ¿no? que se ha visto en relación a esta situación, que nada demuestra que haya contagio, no aparece ninguna de estas situaciones.
y hicieron una mesa de trabajo muy interesante y hay un documento que yo, María Laura, Florencia, se los puedo hacer llegar para que ustedes se lo hagan llegar a toda la comisión, porque expertos en salud y especialistas han hecho toda una serie de estudios en torno a cómo manejarse en este contexto de pandemia, y la verdad que me parece que daba como algunas pistas que yo creo que es hacia cómo deberíamos pensar en manejarnos siempre, y además con el marco que nos da la ley de parto respetado, que es justamente que hay que simplificar, no que hay que complejizar las situaciones de intervención frente al parto. Y yo les decía que iba a poner un ejemplo y que en realidad deberíamos aspirar a que no haya ejemplos aislados, sino que el conjunto del sistema de salud y de esas respuestas, como es la maternidad de Estela de Carlotto de Moreno, ¿no? Donde claramente lo que hay es un lugar especial para las mujeres en el proceso de los controles de embarazo y el parto y lo posterior, un lugar tranquilo donde no hay sobreintervenciones y hay un proceso que tiene que ver para mí con la despatologización del embarazo, que es crucial. Y esto del control en ese proceso también de las propias decisiones de la mujer, que muchas veces sabemos que el sistema de salud, por innumerables, yo lo decía como modelo hegemónico médico que sigue tan presente, pero también a veces por las condiciones en las que se debe estar respondiendo, porque no alcanza la cantidad de personal, porque el lugar físico es insuficiente. Creo que aspiramos realmente a que estas cuestiones puedan ir transformándose. Creo que este contexto, y yo agradezco enormemente en el nombre de Sabrina, que está acá, que es del equipo del Ministerio de Salud, del doctor Goyan, a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque son quienes están hoy en la trinchera, son los quienes están, la verdad, que entregando un esfuerzo gigantesco en un contexto donde, como es la pandemia, ¿no? Que nos tiene a el mundo entero azorado y además sin conocimiento, sin vacuna, sin cura, con las herramientas, pero con las que están poniendo todo el esfuerzo en este trabajo. Y vuelvo a esto para ir cerrando, y que me parece que nos da una enseñanza significativa e importante y que creo que puede ser un aporte también en el tema que estamos debatiendo aquí. Que ha posibilitado algo, que es que el sistema de salud necesitó salir a la comunidad, no solo estar en el hospital. Primero, ver qué tenemos como sistema de salud, porque veníamos de enorme fragmentación, de falta de recursos, de hospitales no terminados, con mucha cantidad de necesidades. Y hubo una articulación del sistema provincial que además con mucha fragmentación. Hoy sabemos que tenemos en hospitales municipales, sabemos que tenemos en hospitales provinciales, hay una articulación mayor entre municipio y provincia y también incluso con el sector privado de la salud, pensándose como un sistema de salud. Pero además hubo una salida a la comunidad. El programa Detectar barrio por barrio en todas las zonas ha hecho además una salida de las distintas áreas de salud, pero también con promotores comunitarios. Y ahí me parece que acá, con toda la fuerza que particularmente ha tenido el feminismo, en la enorme cantidad de redes que hay ligadas a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, es una fuerza muy importante para que este debate, que pueda plasmarse además de una legislación, vaya contribuyendo en el proceso de los cambios en el acceso en el propio sistema de salud en cada uno de los efectores que tiene que atender a la hora que hay que acompañar un parto, un embarazo, un parto, un puerperio. Así que en eso me parece que tenemos enormes posibilidades por delante en relación a que se produzcan cambios y que busquemos las vías de ingreso. Recién Sabrina contaba que habían tenido de por dónde abordamos el tema con nuestro equipo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias, ¿no? Porque veníamos recibiendo nosotras denuncias en torno al tema. De hecho, la ley 26485 incluyó
violencia obstétrica, violencia contra la libertad reproductiva. Bueno, también cómo encontramos por qué vía dialogamos con el sistema de salud desde algo propositivo, porque a veces uno le dice, hablemos de violencia obstétrica y vieron, y empiezan a la defensiva, nos quieren atacar, nosotros, bueno, también la promoción del acceso a la salud y a los derechos y al parto humanizado y respetado también es una vía de ingreso de estos debates que van a impactar para que haya realmente menos violencia institucional, obstétrica y contra la libertad reproductiva. Bueno, yo dejaría aquí y con el compromiso de también hacerles llegar este trabajo que me parece muy interesante en relación a este contexto y también como líneas para adelante.